Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión, Abinader Fortunato y un servidor recibimos a una persona que será bien agradable para todos ustedes verla aquí en la hora 22. Julio Jacín. Buenas noches, Julio. Gregory Abinader. ¿Ququé nombre tiene Con ese nombre. el caballero? Y ese de nombre, no de apellido. Como quiera, Está pegado. le fían con eso. Bueno, ¿Cómo surge el nombre de Revista 110? Porque no tiene nada lógico que uno Tú- pueda decir. tiene lógica porque ¿De dónde tú viene? viviste el nacimiento de la revista. Gregory trabajaba en el 4 cuando nosotros llegamos al 4 y las horas de la televisión son de 55 minutos. Y nosotros teníamos 2 horas en el 4 contratadas. Entonces 2 horas son 110 minutos. Ya. Entonces después se modificó, pero se lo dejé. Nosotros comenzamos creo que fue un 16, 17 de marzo del 87. 87, correcto. Gregory era la estrella ahí de los locutores. La voz editorial y Sí, de noticias. era todo. Del mundo al día. Noticias y todo. Jovencito, igual que ahora, porque tú no has cambiado. Y entonces llegamos, Balaguer había regresado después de los 12 años y nosotros convencimos a Adriano Rodríguez de que conversara con él porque le convenía una imagen de apertura, ya que una de las acusaciones que le hacían era de mucha Intolerancia. limitación, intolerancia y esas cosas. Entonces nos dio cabida, nos dio las 2 horas, le pusimos Revista 110, por ahí pasamos Machi, Consuelo, Cristino y todo el que quiso. Y concesión también. Fue doctor. 87 al 90 y 92, 93. El gran beneficiario de ese programa fue el PLD, porque el PLD, cuando se dividió Peña y Jacobo, se cae el PRD. Y entonces, como Bosch había fundado ese partido, todos esos votos le van al PLD. Y ahí es que se dice inclusive que había ganado y que le habían hecho fraude. Realmente, Víctor Grimaldi luego hace el trabajo y demuestra que no era así, pero lo que se buscó fue la malquerencia de los PLD. El PLD. Así fue, así fue. Julito, siguiendo contigo, hay una parte que precisamente con el Canal 4 es que el boom de la figura de la televisión empieza a fraguarse, a forjarse en tu caso. Pero entonces uno que ve cuando tú tocas temas de medicina, porque eres médico, manejas bien los temas, entonces uno se pregunta, ¿por qué esa habilidad, qué ocurrió que esa habilidad y esa capacidad y esos años de estudios fueron echados a un lado para surgir un comunicador? No, lo que pasa es que cada vez que tengo la oportunidad, cada vez que alguien de prensa o de los medios no tiene invitado, me llama. Y la pregunta de una vez, ¿por qué dejaste la medicina? Exacto. Tú no lo preguntaste, sino al contrario. El éxito comienza un poquito antes. Comienza antes porque la primera vez que aparecí con una cámara adelante, yo tenía mi consultorio en el Hotel Jaragua. Y un día estoy caminando por el lobby del hotel, el consultorio estaba frente a Radio Universal, y me encontré con Horacio Lamadrid. Colorvisión acababa de llegar de Santiago y se instaló en el hotel, estaba en el Matún y se instaló en el Jaragua. Primer canal a color, Manolo y Popi lo pusieron ahí. Encuentro a
a Horacio de la Madrid medio ansioso. ¿Y qué te pasa? Dice, que el invitado, ve, y me agarra por un brazo. Vamos para allá, digo yo, pero ven acá. ¿Y de qué vamos a hablar? Dice, yo no sé de lo que vamos a hablar, pero ven, vamos. Y recuerdo que hablamos de cirugía de corazón, porque yo hice unos cursos de circulación extracorpórea. Bueno, el asunto que hablamos fue la primera vez. La segunda vez fue Jackie Núñez en el 4, terminada la revolución. Él estaba en mala. Entonces, lo ponen a producir a él. Manolo estaba en el 4. Lo ponen a producir unos programas y me dice, vamos a hacer un programa médico. Entonces hicimos él y yo ¿Qué hacer? Se llamaba ¿Qué hacer? La gente llamaba, yo invitaba a los médicos. Yo generalmente no aparecía mucho en pantalla, excepto en ciertas oportunidades. Segundo, tercer, y ahí fue que ocurrió que me invita Velázquez Mainardi a un programa en Color Visión. Yo hablo con él y ahí hablamos de política porque Velázquez estaba en el Congreso de diputado con Atuey y me dice, Manolo me manda a buscar y Mario Peña, ven acá, tú quieres hacer un segmento en el noticiero Mundo Visión. Digo yo, tú estás loco. Dice, no, pero te estábamos viendo. Hazte una cosa. Bueno, 3 minutos. Ahí es que surge Ante la Crisis. No, Enfrentando la Crisis. Enfrentando la crisis. No le gustó a Salvador. Oh. Y me lo dijo, me dice, ¿y usted es Hasbún? Digo, no, yo no soy Hasbún, yo soy Jacín. Dice, no, ¿y por qué usted le puso ese nombre? Si mi gobierno no es crisis. Digo, presidente, usted sabe que sí, que hay una crisis que no la creó usted. Bueno, Enfrentando la Crisis. En ese momento viene Leonel Almonte y estalla en Reintel. Y pasa a ser uno de los reivindicadores de la televisión. Petán con Radio Televisión Dominicana, Pepe Bonilla con La Apertura, con el 7, Semorí le llevó los micrófonos a la calle, Ornes le dio tecnología a Teleantilla, fue que la hizo moderna, correcto, ¿verdad? Ramoncito hizo el relanzamiento con el grupo de canales, pero antes Leonel se había llevado a todo el mundo bien pagado, no se había pagado sueldo bueno. Incluyendo con BMW. Y le daba su carro, su Suzuki a los chiquitos y su BM a los grandes, y a las chicas. Que se llamó la guerra de las papeletas. Entonces, se llevan a Milady para el 7. Al desayuno. Exacto. Me llaman otra vez, mira, ¿qué vamos a hacer? Digo yo, llámate a Roberto y a María Elena. Lo llamo y dice, vamos a resolver este problema hasta que se. Dice, ¿y qué tú vas a hacer? Digo, no, espérate. Entonces yo llamé a Jacobo Magluta, hicimos el primer programa y lo que hicimos es lo que tú sabes. La televisión es buena en la medida que tú lleves invitados buenos. Eso es lo que le da. Y empezamos a llevar cuarto bate. No se sintió demasiado la ausencia de esa gente, porque con María Elena y ¿tú sabes quién comenzó ahí? Porque también, espérate, Corporán se llevó a Nelson Guillén para Radio Popular. Para Popular. Y entonces dirigía el noticiero también. Pero eso no fue parte de esa guerra, fue una situación fue coyuntural. Pero fueron dos cosas que ocurrieron más o menos el mismo año. También ocurrió el famoso 24 de abril de Jorge Blanco. 86. 84. 84. Es decir, que fueron muchos hechos que nos dieron la oportunidad de hacer cosas en crisis. Pero como yo no cobraba, ¿no? No, yo no le cobraba, porque eran muchas cosas.
y ellos necesitaban no gastar mucho porque tenía una emisora de radio que la manejaba, caramba, ¿cómo se llama? Félix Reina. El que era esposo de Nuria Piera. Pablo Macchini. Sí, Pablo estaba en la emisora y Henry Pimentel estaba en el noticiero. Entonces nos llevamos a Lisette Selman. Quien lleva a Lisette Selman somos nosotros. Ya. Y ese es el muñeco que se arma ahí. Ya ahí para mí era muy fuerte porque acuérdate de una cosa, el periodismo no es un invento. Eso fue lo que ocasionó que, espérate, yo además tenía síntesis en Teleantilla. A las 12 del día. De una a dos, con Cabito, con Bonaparte Gotro Piñeiro. Sí, pero también con el señor español, con don No, Emilio Lapallese. Ese fue don Emilio Lapallese después. Pero comenzó con Cabito. Ya. El asunto es simultáneamente con eso, doctor Cañabrava, ¿verdad? En el Exacto. impreso. Eso es lo que hace que yo me meta en prensa. ¿Por qué? Porque Bonilla Ibar tenía un periódico que se llama Alerta. Antonio Guzmán y el gobierno de Guzmán, sobre todo los hijos, no le gustaba mucho ese tipo de... pero tampoco quería tocarlo. Entonces, él tenía unos socios que era el dueño del Hotel Jaragua, Neinibar, y lo que hizo fue que me vendió Alerta, la rotativa. Entonces yo hacía ahí libros de educación, pero resulta que aquí no se hacían libros de educación. Y empecé a tirar los periódicos de los pueblos, todas esas cosas de los municipios. Las provincias. Exacto. Y los municipios. Y le hacíamos, todos esos periódicos lo hacíamos ahí, y una izquierdería del Cará que teníamos ahí también. El asunto es... Cristino estaba en todo eso, en ¿Quién? esa parte, Cristino del Castillo, ¿verdad? Cristino, lo que pasa es que ahí le toca, él tuvo a principio, pero entonces se fue Rusia. con una beca para la Unión La Unión Soviética. Soviética, sí. Ahí quien estaba era Julio Martínez Pozo, ¿Cómo va a Cristino del ser? Castillo. Sí, porque ellos se fueron del PLD. A ellos lo votaron del PLD. Ellos eran activistas jóvenes. Con el lío Sí. aquel de Rafaelito Albuquerque. En ese Antes, tiempo. no, ellos fue la primera purga. Ok, los La primera antiguos rabieta fiallos. de Juan Bosch, sí, la primera rabieta de Juan Bosch. Entonces, viene Balaguer de nuevo y yo voy al 4 y le hago llegar el mensaje entre Guaroa, Daniel Adriano, que había que borrar la imagen de lo que él había hecho en su gobierno. ¿verdad? El problema ese de intolerante, los 12 años, Hidalgo todo. Justo cerrando emisoras y esas cosas. Entonces nos dan la oportunidad, ahí trabajamos contigo, 2 de las muchachas que estaban contigo se van con nosotros. En fin, y esa es la historia de Revista 110. El mismo día, oye bien, el mismo día que abrimos nosotros, comenzó 1+1. Entonces llamé a Juan Bolívar y le dije, mira, ¿qué día que tú vas a abrir? Creo que me dijo el 18. Digo yo, entonces yo me voy el 17 o el 19. Ustedes eran pana cuando eso. Siempre hemos sido pana. Ahora por problemas políticos, él asumió posiciones que no se han resuelto, pero no es personal el tema. Ya. Ahora Hubo una visión de don Adriano Rodríguez para aperturar también tu entrada a Radio Televisión No, ese fue Dominicana. su éxito. Ese fue su éxito porque el problema es que tú comenzaste a hablar de la comunicación de este tipo de programas y que el problema no es ese, el problema es que tú tienes que apertura de los programas. Aquí hay programas que no llevan a mucha gente, son muy... Y nosotros no teníamos problema. La única cosa que nosotros veíamos es que el otro quisiera ir.
Pero aquí no hay censura. Sí, autocensura sí. Autocensura, ¿verdad? ¿O sí? Por razones. A veces, doctor, a veces. Mira, yo te voy a decir una cosa. Fernando Peña. Tú ves a Fernando Peña en 1+1. No, Sin embargo, es aliado de la sociedad civil. sí, así Es decir, es. Entonces, hay mucha selectividad en el asunto ese. Nosotros, el éxito no fuimos nosotros, Gregory, fue la apertura, que la gente se sintió que podía ir Ya. a la televisión sin tener... La única cosa que a mí se me pasó es que yo no le hacía exámenes psiquiátricos a las personas y me colaron muchos locos, pero... Doctor, sin embargo, de esa distancia, de ese periodismo, usted ha sido un líder de las buenas entrevistas, de los buenos temas. Hay que seguirlo siempre. Yo he seguido su trayectoria. Ahora se ha producido una situación muy inversa en la televisión y es que suena duro decirlo, pero nosotros tenemos en los medios de comunicación gente que asalta, chantajea, hace de todo. Bueno, esa es algo que... Una modalidad muy distinta de ese periodismo responsable. No, lo que pasa es que tú estás tocando, Abinader está tocando un punto que también tiene un background. Aquí eso nació con unos benditos cronistas políticos que no estaban organizados en sindicatos, pero que ellos peleaban como en pareja, ¿verdad? Tú sabes de lo que estoy hablando. Perfectamente. Entonces, ellos Estamos hablando de periódicos, sobre todo. No, estoy hablando de los periodistas que trabajaban en periódicos. En periódicos, gente importante. Sí, a eso es que me refiero. Entonces ellos venían y veían un asunto y se iban al funcionario a chantajearlo. Pero a lo mejor, si ellos eran amigos del funcionario, entonces ellos lo que hacían era que le mandaban a un amigo, mira, vete que fulano, y yo no le puedo decir nada porque es amigo. Entonces, fueron muy descarnados en ese tema. Entonces, eso se fue incrementando al punto de que, respetando, porque eran amigos, cuando yo voy de nuevo a Color Visión, que salgo del 4, a mí se me acercan y me dicen, mira, nosotros tenemos un grupo y queremos que tú pertenezcas a ese grupo. Era un grupo que trabajaba en esa dirección, investigaba cosas, decían cosas, pero yo le dije no, porque yo no soy periodista, entonces yo no me voy a manejar bien en ese ambiente. Pero habían hasta directores de medios ahí, directores, y me di cuenta porque una vez, creo que fue La Manicera, y que me perdone La Manicera, me dijeron que si yo quería pertenecer a un equipo de La Manicera, que nos daban una publicidad. Digo, seguro, yo quiero... La Manicera es un buen anunciante, un buen producto. Dice, sí, pero no es para poner anuncios, es para que no la mencione. Digo, ¿cómo? Sí, tu factura, te mandan tu pago, pero no menciona La Manicera. Cuando ellos quieran que tú la menciones, ellos te mandan una nota de prensa. Y eso se fue deteriorando, que eso ha llegado a un punto que lo que dé pena. En estas últimas elecciones, yo tuve un giro, pero tengo que tener paciencia, porque no voy a dejar primero que me lo pregunte Abinader. Si nosotros tuvimos una línea más o menos imparcial, ¿por qué yo me fui de cabeza con el gobierno de Danilo y la candidatura de Gonzalo? Si nosotros siempre teníamos nuestra predilección, pero no nos metimos como nos metimos ahora. Como se hace en Estados Unidos, que es abierto. Sí, pero en Estados Unidos tú coges el New York Times y fija posición. Y el Washington Post también. Todo eso fijan. Lo que pasa es que yo lo hice casi a nivel de rumba abierta para baile. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que esperar
unos días para que se vea que lo que yo defendía no era tan malo. Pero hay que esperar. Señores, vamos a una pausa comercial. En unos instantes regresamos con don Julio Jacín aquí en La Hora 22. Bien, continuamos con Julio Jacín. Julito, hay una parte que tú quieres mencionar antes de yo hacerte Sí, una lo que pregunta. pasa es que Luis tocó algo cuando yo me fui nos fuimos por el lado de los periodistas y él habló de la entrevista. Mira, y tú hablaste de la medicina. Lo que pasa es que aquí, así como la prensa está sufriendo una etapa difícil en que todo el mundo está alineado y todo el mundo ya no le importa a nadie, bocina por un lado y corneta por otro. Y es el por qué alguien de una profesión diferente tiene no éxito, porque yo nunca he pensado que hemos tenido éxito. Hemos tenido audiencia. Porque nosotros no somos un programa de televisión, nosotros somos una forma de vida, un día a día. Y lo que yo me he preocupado es, primero, con excepción de un caso de Bernardo Vega y un caso de Juan Bolívar Díaz, cuando Bernardo hizo los cambios en el Banco Central, es las únicas dos etapas que yo he sido reiterativo, es decir, que yo he cogido dos temas demasiado, A pecho. no a pecho, muy reiterativo, muchas veces. Y el resto es que cuando yo hablo con una persona, yo no hago gala de conocimiento. Yo me pongo en el lugar del que está viendo televisión y no conoce el tema. Entonces, yo pregunto lo que el otro quiere saber, no lo que, porque yo no me voy a atarrear. Imagínate tú, yo hago el sector agropecuario los sábados, yo hago el medicina los miércoles. Con el doctor Hanna. Sí, todos los días con Félix los deportes. Óyeme, nosotros hemos sido dueños de equipo. El único que ha comprado un equipo y que ha vendido un equipo de béisbol, y yo estoy en condición, aunque no tengo la capacidad, la memoria y la preparación de Félix, de poder participar. Sin embargo, yo le pregunto cosas inimaginables. El doctor Hanna, una de las primeras figuras de la medicina de aquí, hoy mismo le pregunté yo, ¿tú te vacunaste? Y él dio su cátedra, yo lo vi, me monté en el carro y esto. Se explayó. Y después la doctora Robles, que es la neuróloga, en fin. Pero el rol mío es llevarle a esa mujer que está preparándose, que tiene una cultura limitada y que puede saber mucho de otras cosas, de yo llevarle la respuesta a esa persona, Claro. o a ese... Tengo problemas porque me dice, eso no es televisión. Por ejemplo, Gregory, que la hace por el librito, tú que eres periodista, tú dices, eso no es periodismo. No, gracias a Dios no es periodismo. Y el relativo éxito es que yo tengo no dos encuestas, no, dos feedback, es decir, uno fue con Emilio Lapallés. Nos encontramos en un supermercado con una señora. Ya él había salido y se fue con José Israel para otro canal. Me dice la señora, ay, yo los veo siempre en televisión. Digo, doña, hace mucho que ya nosotros no estamos. Dice, ay, pero yo... Dice, miren, él estuvo con nosotros 2 años y con ellos tiene 6 años. Dice, sí, pero yo lo recuerdo. Hicimos un trabajo, averiguar qué era. Tú sabes que don Emilio fue cura. Sí. Entonces dice la señora, lo que pasa es que ese era el cura y el médico conversando. Ese era el cura Sí. y el médico. Y otro caso de por qué tú ves ese programa. Dice, bueno, porque
porque es que ahí tratan unas cosas que aunque uno no esté de acuerdo, es diferente. Porque da la impresión de que aquí la gente lee los periódicos, Sí. hace cosas, pero ustedes tratan un tema y eso lo hemos tratado de mantener. Sí, es un caso único y sui generis, porque verdaderamente, como tú dices, tú lo que tienes es una especie de una juntadera, un conversatorio, muy coloquial lo que siente el que está viendo televisión. Sí. Algunas veces muy coloquial. No dicen muchas cosas, a veces esas señoras mayores me dicen, hay nada más falta que tú hagas gárgara por la mañana. Mira, particularmente a mí me hubiese gustado que en estos tiempos yo pudiese contar con el periódico La Nación en su nueva versión Sí. y con El Siglo, o con uno de los dos. ¿Por qué no pudiste? Digo no pudiste, Sí. porque sé que lo sentías, querías, no pudiste mantener esos dos medios. No, primero El Siglo no tenía ni La Nación. La Nación fue algo que yo quise y Ramón Báez sacó El Siglo porque compró el banco y el banco tenía El Siglo. Entonces, yo le propuse que hiciéramos un periódico. Me dijo, sí, vamos a ver, lo hicimos, pero ocurrió, y eso no se ha dicho, que ellos eran gente del seguro. Es decir, su padre y él eran personas que se habían manejado en el área del seguro, de los seguros esos, Sí, sí. y de las navieras. Cuando nombraron a mi amigo, y tenemos unas relaciones excelentes toda la vida, Jorge Suero, en la Suprema Corte, el periódico asumió una posición, te confieso, no lo tomé en cuenta, de que el periódico se empecinó en contra de que una persona que nunca había sido juez asumiera la presidencia de la Suprema. Muy serio, muy buen abogado, pero nunca había sido juez. Y yo desconocía que don Ramón y un sector reformista había cabildeado esa Suprema. Y entonces, después de un año, me dice, búscate un director. Y entonces que llega García, Juan Manuel, y después Cavito, porque Juan Manuel creo que se fue al Siglo. No sé, yo sé que Trabajé con Cavito en la me en la dijeron Nación. en el Nacional. No, en La Nación. En la Nación. Después de salir del Nacional. Exacto, me dijeron, mira, búscate un director. Y de buena forma yo le entregué el periódico. Eso fue, nunca tuve que ver nada con El Siglo, nunca. Pero con La Nación, sí. Y no pudieron borrar todo el impacto porque después queríamos que fuera gratuito. Ya. Doctor, yo quiero hacerle, en medio de todo esto, quiero hacerle una pregunta que para mí tiene mucha significación en el tiempo y en lo que está pasando en el país. Y con usted hay que manejar la cosa como usted también la maneja. Tiene mucha historia y es incisivo en las entrevistas, en los temas. ¿Qué opinión tiene usted de la concentración de medios, el monopolio de medios en la República Dominicana? ¿Qué beneficio le trae? O sea... Mira, la palabra ideal la tenía Leonel Almonte, otra vez lo vamos a mencionar. Cuando yo le dije, Raintel y la noticia, ¿para qué tú te metes en eso? Me dice, mi arma de reglamento. Hice una definición exacta de lo que estamos hablando. Pero resulta que tú hablas con Pepín y Pepín te dice, la única vez que yo salí a comprar algo en mi vida, porque siempre me trajeron todo, oferta, fue a comprar el Nacional. Cuando me cerraron el Banco de Boston, le hicieron
alguna pendejada, no sé qué fue que pasó, que él necesitaba medios. Y entregó las acciones y compró el Nacional. Pero nunca pensó lo importante que era tener medios. Y siempre se quedó quillado, porque el que él quería era el listín. Pero esa familia era impenetrable. Luego, Eduardo le cae a la muerte de su papá el listín, se endeuda con el Baninter, le venden un 25% de las acciones a Corripio, fue 25 millones de dólares, y ahí mismo le pusieron precio al listín que fue 100 millones de dólares. Eso costó Eso listín. costó Wow. el listín, porque la cuarta parte costar 25, Claro. el resto costó 100. Cuando quiebra el banco, que el gobierno asume eso, entonces viene el problema que Hipólito se equivoca y asume la línea del periódico. Tiene que buscar a Milín y a otra persona que dirigen el periódico. Pero ese activo está ahí. Después se busca a Fanjul, pero hay algo que aquí no se ha dicho. Estuvo Osvaldo Santana también. Te voy a decir algo. El periódico El Listín, si tú lo coges y lo vejías, tú dices, pero ese periódico no defiende intereses de Corripio, no defiende intereses de los RISEC. Y esta composición accionaria, Corripio, RISEC, ¿cómo se llama el de Santiago? Bermúdez. Mícalo Bermúdez. Mícalo Mícalo. ¿De dónde salen? Pues lo que pasó fue lo siguiente. Cuando Héctor Valdés le lleva la venta del listín a Leonel, entonces ellos hacen un Un programa, una estructura de dueño, Corripio y Vicini. Ahí le venden a ellos el 52% a ellos dos. El otro 45, 15, 5 que se lo dan a esas tres personas. Pero, la línea del periódico se la dejan a Leonel. Por eso es que tú ves que ese periódico, el propietario no necesariamente es que traza la línea del periódico. Por lo menos no se mete con él. ¿Qué determina eso que acabas de decir? Que la línea del periódico Listín Diario es responsabilidad, es legado del expresidente Fernández. Abinader te lo puede decir o me puede desmentir. Es que si me voy a desprender con una decisión política de vender el principal medio de este país, tenía que asegurarme de que cuando me vaya del poder, yo tener una parte ahí adentro. Y creo que es Mícalo el que representaba los intereses del. Creo que es Mícalo. Es lo que se supone. No, yo te voy a decir que me digan lo contrario. Que me digan lo contrario. A propósito, Es más, yo te voy a decir algo. Los intereses del gobernador, quien los representó en esa estructura, fueron los RISEC. ¿sí? Sí, porque fue, vamos a venderle, le vendemos a los ricos que nos van a buscar los 100 millones. Ahora, yo me voy del poder y yo soy gobernador del banco, yo no puedo tener, no te voy a vender un periódico para que todos los días tú le des un fuetazo el editor económico al Banco Central. Entonces, los representantes son de ellos dos, Mícalo y los RISEC. Y ahí está el señor gobernador campante. Después, Vicini se hartó, dice, no me gusta eso porque no tenían, y le vendió a Corripio. Bien. Cuando decía a propósito, me refería al doctor Leonel Fernández. Es una persona que se puede admirar, pero yo diría que no me gustaría estar en la posición de él en este aspecto que voy a mencionar. Julio Jacín e Hipólito Mejía. Cuando tú le mencionas a Hipólito, dígame Leonel, no,
no quiero nada con Leonel, a mí no me hable de Leonel. Y en tu caso, tienes una posición Muy seca, radical contra Leonel. seca, árida, ríspida, fuerte, frontal y clara. ¿Alguna motivación específica para esta actitud? Bueno, lo que pasa es que Hipólito Mejía y yo, que no lo voy a comparar porque Hipólito fue presidente de la República, aunque somos de la misma generación, hay que marcar esa diferencia. Yo lo que soy es una persona que dejó una profesión y me puse a hacer otra cosa, pero bajo ninguna forma. Pero la razón de lo que tú quieres saber es la siguiente. Quizás somos los dominicanos con cierto tipo, uno en la política y otro en los medios, que mejor conocemos ese sujeto y de lo que él sería capaz. Pero él era su amigo, doctor. ¿Perdón? El expresidente Fernández era su gran amigo. Nunca lo he oído hablar. No, yo te voy a decir una cosa. Leonel Fernández es uno de los dominicanos más decentes que había. Tú nunca has visto a Leonel en un pleito con nadie. Ahora, yo te digo a ti lo siguiente. Es una persona que no tiene la posición, lo volvió loco. Porque Leonel llegó a ser candidato del PLD en un momento en que todo señalaba que Peña no perdía. Perdón, Julio. Espérate. Es que tú mencionaste algo y te vas a ir por una explicación, que puedes tener varias, y me interesaría que hagas la que originalmente dijiste. Hipólito y yo quizás somos las personas que más conocemos a Leonel. Sí, exacto. Leonel, si nosotros, él tiene una posición, porque acuérdate de una cosa, si aquí debieran de haber dos aliados en que se tiraron la bola, ¿a quién le entrega a Hipólito el poder en el 2000? Leonel Fernández. Leonel. ¿A quién le entrega a Leonel el poder en el 2004? A Hipólito. ¿De quién lo recibe? De Hipólito. Es decir, Leonel le entrega a Hipólito y Hipólito le entrega a Leonel en el 2004. Ellos pudieron haber sido los dos grandes polos, porque yo te voy a decir, no hay que caerse a tiro para ser aliado y haber transitado ese nuevo siglo en otra forma. No uno haciendo disparate con los bancos, ni el otro preparándose, porque él se preparó en el poder. A él lo cogen sus compañeros y dicen, mira, nosotros no le vamos a ganar a Peña. Leonel es el hombre. Pero ¿quién iba a pensar que el PRD se iba a poner de loco viejo, amenazar a Balaguer? Ah, ustedes me van a amenazar. Hizo lo mismo que hizo Leonel con el listín. Lo único que lo hicieron, espérate un momento, entonces vamos a llevar al PLD al poder. Y Leonel estaba ahí y se salvó. Eso fue. Ahora, siguiendo lo que tú quieres que te diga. ¿Y qué te hizo? Nada. Leonel lo que ha hecho es que no podía hacer otra cosa porque tenía un partido. Pero nada más te voy a hacer una sola pregunta. Danilo, ¿cómo se llama el arquitecto que estaba en educación? Navarro, Andrés Navarro. Andrés, Domínguez Brito, Radamés Segura, Temito Clemontá. Estaban desarrollando candidaturas. Gonzalo no, Gonzalo estaba en el Congreso a ver cómo se rehabilitaba la reelección. Nunca aspiró. Cuando llegó el momento de poner, dice, pero los números no le dan a estos cuatro, al único que le dan es a Gonzalo. ¿Tú sabes quién otra persona que estuvo muy bien valorado, pero no podía ser candidato? El que era ministro de las Fuerzas Armadas de Danilo. Paulino. Muy bien valorado. Paulino Sen estaba muy bien valorado en las encuestas que le llevaban al presidente. Entonces... ¿Y por qué, doctor? Porque ahora, él no hacía política, era un jefe militar. Pero resolvía problemas, porque ahí se resuelven problemas políticos. Tú encontrabas a Fafa Tavera conversando con Paulino Sen. Y a Narciso Isa. Y a Narciso, como Soto Jiménez. Pero el cuento es este. El cuento es este. El gobierno de Leonel nunca, ni a la mujer la promovió.
nunca aceptó promover o que alguien se ponga a su sombra. Fíjate en eso. Ni en el primero, ni en los 8 años, nunca. Todavía hoy aparece una cartita por ahí del hijo dándole las gracias a los que votaron por él en la diputación. Pero el motivo, la forma de peinarse de Leonel, los discursos, ¿qué es lo que no te gusta de Leonel? No quiero a Leonel Fernández volviendo a gobernar el país. Ya. Nada más que decir. Doctor. Señor magistrado, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, está bien. La parte final de la hora 22 y regresa en unos instantes. Bien, llegamos a la parte final de la hora 22. Julito, hay nuevos aires en República Dominicana desde agosto del año pasado y tenemos un gobierno que una de las críticas que le hacen sus detractores u opositores es que echa para atrás medidas. ¿Tú consideras que este gobierno es receptivo o que en verdad podrían hacerle falta asesores que tengan canas en el pelo? Mira, 5 minutos para cerrar un programa que hemos divagado mucho es poco, pero es suficiente para yo decirte algo. Número 1, evaluar este gobierno es una tontería, porque tú no puedes evaluar un gobierno en medio de una crisis. Una de las razones que tuve para irme de boca con Danilo es que yo era partidario de una prórroga para Danilo, para que terminara de manejar la crisis. Lo mismo está pasando con este señor. Este señor hay que darle algo para que pueda. Tiene que haber un gran pacto y una reforma constitucional para darle 2 años a Abinader sin elecciones. Porque es imposible que un partido gane en medio de una crisis. Danilo y Trump se fueron. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tú no puedes estar evaluando que echó para adelante, que echó para atrás, cuando tú tienes que la vacuna es el principal problema que hay aquí. Y que los presupuestos que se alimentan de impuestos, Turismo, divisas, ni se pueden poner impuestos, y ahora vamos con la privatización, que es como le dicen ahora a la que sé yo, que es pública o privada. Eso es privatización, como la capitalización de la empresa pública. Con un nombre diferente. O sea, le pusieron otro flu. Entonces, no puede poner impuestos. Y los empresarios que se comprometieron no acaban de arrancar con esas obras, entonces las anuncia. Pero él no puede hacer nada. Y el único error que él está cometiendo es que está haciendo un presidente de la República, que te va a sorprender, pero quien va a gobernar aquí en el 24 va a ser Leonel Fernández. Por eso mi insistencia en que tienen que conocerlo. Va a ganar las elecciones, porque muchos del PLD, al no rehabilitarse Danilo, van a correr para donde Leonel, porque les fue bien con Leonel. pero para un partido diferente No, al no, PRM, con fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo. Tendría este gobierno actual que hacer muy mal gobierno. No, aunque haga es que no puede hacer un buen gobierno. Es que las condiciones no le permiten a Luis hacer un buen gobierno. Primero, está derivando demasiado recursos con los aliados. Él le cumplió a participación. Él le está cumpliendo a Leonel en la Junta Central y en las datas. Tú sabes lo que es con 3% decir que es la segunda mayoría. Y aquí no se ha digerido eso. Entonces, yo te garantizo a ti que él no está trabajando por el PRM. Y con una cantidad de dirigentes que necesitan trabajar, porque aquí no hay liderato, lo que hay es trabajo, que quieren es su puesto. Bien lo han tratado, los PRDistas sacaban a la gente por los fundillos. Doctor, Cámara de Cuentas, un tsunami en el país. La Cámara de Cuentas es lo que va a producir que se van a caer todos los juicios anticorrupción, incluyendo
Odebrecht y Catalina. ¿Y por qué? Porque tienen que estar basadas en dos cosas, en declaración de bienes y en auditorías. Las declaraciones de bienes no tienen mucho que ver con esos casos, pero las auditorías no se hicieron. Por tanto, no es la prensa, ni a Berenice, ni ¿cómo se llama? Ni Miriam. No, es que no hay el documento que tenía que haber. Ellos no lo hicieron. Que lo hicieron, que no pudieron o que no quisieron, eso es otra cosa. Pero no existe y no se puede hacer retroactivo. Se fue a la porra el proceso. Óyeme bien, te dije dos cosas. Leonel presidente y se fue a la porra el proceso. ¿No sería que se ha dilatado mucho la acción ante la justicia? No, es que la justicia es lenta. Además, yo te voy a decir una cosa. La prueba ya no es de que la íntima convicción. Es el debido proceso. No, es la prueba. Vamos a ver. Después que el Estado ha pagado tanto dinero por la construcción de Punta Catalina, el gobierno hace como una especie de jueguito y de cosas para, parece ser, traspasarla al sector privado. Catalina es la mejor y más cara obra que se ha hecho aquí. Todo lo otro es político. Y todo el lío fue dirigido por los generadores, no fue por la oposición. Por eso tú ves que Vicini retira a David de la campaña. De la campaña electoral. Y hace la alianza porque él es el principal generador. Tú verás pronto que le van a entregar a los generadores, no a Juan, a los generadores o a una corporación, Catalina, y el sector eléctrico entero, porque para eso fue que elegimos al PRM. Entonces el país tendrá problemas porque cuando ellos apagan y No, su cuarto hay que dárselo. No, porque entonces el Estado tiene que ejercer el poder regulador. Te lo voy a dar, pero tiene que haber luz y a precios razonables. Pero a veces no se cumple eso. Eso es como un sueño. No, porque él se hizo una parte solamente, que fue la generación, es entregar el sistema entero. Ya. Por lo que veo entonces, Julito, tú descartas que el PLD pueda tener alguna posibilidad de recuperación y que sea opción en 2024. Yo creo que la era del PLD terminó. Balaguer terminó, el PRD hizo un gobierno en 4 pedacitos, Juan Bosch, Antonio Guzmán, Salvador, Hipólito, y ahora el PRM en pedacitos. Y el PLD terminó. Por eso es que Leonel se va, porque se dio cuenta que ya eso está obsoleto. Ya. Y se va y crea una fuerza. No, pero que le trajeron a Quirino también. ¿Cómo? Doctor, cualquiera huye así. Le traen a Quirino, su propio Eso hace partido, mucho. al que le da Eso no es 3 presidencias de la República. Eso no es verdad, hombre. No, entonces- ¿Qué trajeron a Quirino? Tú vas a creerte. Mira, me trajeron a Quirino. Usted le cogió prestado a Quirino. Y eso no estaba en los libros. Usted no tiene que estar cogiendo prestado a narcotraficantes. ¿Y usted cree que eso es verdad, doctor? Entonces es verdad lo que me lo trajeron y no es verdad que le cogió los cuartos prestados. ¿Por qué no se defendió y lo sometió? Julito, ¿de quién tuviste? ¿De quién tuviste? Bueno, la chacabana de Juan de Dios. Ya, qué bien. Juan de Dios. Te quedan muy bien. Siempre lo hice de Anthony, en la Buena- época tuyo. Buena tienda. Pero Juan de Dios me hace mi chacabana porque tú sabes que los que somos mal tramados necesitamos un buen sastre. Muchas gracias, Julito. Estamos a tu orden y qué agradable compañía. Y espero que consigan invitados. Y teníamos a quien invitar. Aquí vienen cuarto bates, igual que tú, Julito. Vienen. Sí, seguro. vienen. Démele un saludo al ingeniero José Israel Coello. José, esas son de esas figuras, Abinader, que le voló la pelota por la cabeza y nos quedamos sin esos, gente que se preparó para gobernar y no pudieron llegar nunca. Qué buena mueblería tiene esa cabeza de José No, hay Israel. mucha gente que no pudo llegar nunca. Señores, Julio Jacín ha estado con nosotros en la hora 22. Verdadero placer
haber contado con él en esta noche. Nos vemos mañana, Dios mediante.